¿Estoy ya? Buenas noches, comandante director, María, compañeros, vecinos. Aún estoy temblando, cuidado. Pedazo de bandazo hemos plantado aquí hoy. Bueno, hemos empezado con esta fanfarria de los Juegos Olímpicos. Y bueno, este año a ver cómo hilo un poco el tema. Tengo demasiadas cosas que decir, o me gustaría decir demasiadas cosas. La Navidad para mí siempre es un momento de, bueno, como buen escorpio, evaluar un poco lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho. Entonces, ven viniendo, María. Voy a empezar. Resumiendo, mi día empecé tocando la trompeta, no era demasiado bueno, y para hacer mi carrera de lo que vivo hoy en día, pues bueno, me apunté en composición. Componiendo tampoco era demasiado bueno. Entonces tuve suerte de tener algunos profesores, como en el caso de trompeta de Luis Amosa, y en el caso de análisis tanto como Pablo Beltrán, Pablo Cambeiro, María. Entonces, desde hace mucho tiempo coincidimos bien en clase, y cuando hace obras, ella es pianista y yo pues me he dedicado un poquito más al mundo de la banda. Le he echado siempre una mano a arreglar las cosas que hacía ella para presentar incluso a concursos. De hecho, creo que ganó uno y... ¿no? Fue así. Ganó dos. Y uno, pues la obra me la dedicó a mí, y yo, bueno, ya que ella estaba en un hospital, bueno, me iban a hacer un hijo. Entonces, entre que esperaba y no esperaba, le decía, no, esto va aquí, esto va abajo, esto aquí, esto, ¿cómo pones esto y tal? Bueno. Y resulta que la coincidencia fue tal que le prometí que se hacía un paso doble, tenía ese mono de hacer un paso doble, que yo se lo tocaría, no sé con quién, porque aquella no tenía ni estaba aquí, estaba en Canarias, y yo le dije, vaya, tú, si lo haces, yo te lo hago. Y resulta que está más vinculada con Marín de lo que yo pensaba. Entonces ahora habla ella, y cuenta quién es. ¡Vamos, María! Soy María Mendoza, soy pianista, compositora y bueno, estoy aquí intentando dirigir, me gusta mucho lo de la dirección, la banda me apasiona muchísimo. Juan Luis fue un alumno que él se hace mucho de menos, pero realmente es que te lo mereces todo. No. Bueno, quiere que diga que soy hija de Juan Mendoza, que era capitán de barco, igual alguien lo conoce de aquí, no lo sé. Bueno, sí que estoy muy vinculada con Marín, pero hace muchos años que estoy en Ourense. Entonces escribí este paso doble que está dedicado a mi suegro, que tengo los mejores suegros del mundo, no sé si me están viendo ahí, pero de verdad que tengo los mejores del mundo. No es por peloteo, es que es cierto. A mi suegro en Rivadavia lo llaman Manolito el Vaquero, y este paso doble se llama Manolito el Vaquero. Y hoy tenéis es que tenéis una banda que es una pasada, como suena, una barbaridad. Y voy a intentar, sé que aunque yo no lo haga bien, ellos lo van a hacer genial. Entonces nada, bueno, os dejo con ellos para que escuchéis Manolito el Vaquero, a ver si os gusta.
los que los conocemos o los que los conocíamos. Ven viniendo. Dáselo por aquí ya. Hay una persona que tenía que haber estado aquí hoy, pero físicamente no va a estar. Pero bueno, se lo debo decir. Casualmente la mujer que nos hizo eso estudió en el colegio con ella. Vamos con el reto, 7:30 de la mañana, ¿vale? Yo hago lo que puedo y ellos también.
España, con tus barcos llevarás, en tus velas llevas calma, en tus ojos amistad. Marinero de mi España, en el alma llevas paz. Vamos poniendo chiquitín. Vamos a hacer unos cuantos villancicos, ¿vale? De momento bien, ¿no? ¿O qué? Siento de las sillas, de verdad. No os dejaba la mía, pero está caliente, si queréis venir a usarla. Vale, villancicos, ¿vale? Mientras ponen los villancicos, he de decir que esta promoción es la leche, o sea, puntuales, respetuosos, compañeros, buena gente, y esta mañana me han dejado tirado. Y yo pensaba que había sido culpa de ellos y no fue culpa de ellos, fue culpa de sus brigadieres, ya he tomado nota. De verdad, una promoción increíble, luego lo vais a ver, qué compañeros son. Cantar, aplaudir y bailar y aparte, ¿no?
voy a continuar con agradecimientos, ¿vale? Hace cosa de un año, bueno, algo menos en verdad, teníamos aquí dos chavalitos que tocaban la tuba y ambos se aprobaron para el cuerpo de músicas militares, de suboficial. Entonces me vi con un problema ahí de instrumental, vaya. Entonces apareció por ahí un reservista, Andrés, ¿no? Ponte bien, desde Córdoba, vino a echar una mano, que hemos activado. Y a su lado tenemos a... Ven viniendo, ven, corte, ven, por favor, ven. Santi, ven. Sí, ven. Pedrín, ven. Deja la cosita esa si quieres. Este hombre es, bueno, conocido en todo mundialmente. El hombre toca en la Municipal de Santiago. Yo lo conocí en la banda del pueblo de mi padre, Valladares. Yo tengo ese recuerdo, él no se acordará. Yo era muy pequeñito y llegó un día él. Es un hombre que se ha comido a un hombre que se haya comido a otro hombre. Entonces llegó ahí el pobre, íbamos a ir a un certamen, no sé si a Altea, creo. Entonces se levantó y dijo, no, que quiero hablar. Que sepáis que mi padre te había dicho que no iba a ser... Bueno, resulta que mi padre, que siempre fue un forofo de banda de Valladares, entonces me dijo que nunca iba a ser un buen músico mientras no tocara la banda de Valladares. Entonces, ahora está pasando aquí, mi padre ya no está, entre nosotros, y para él sería, yo creo que el hombre más feliz del mundo que me tocara aquí en la banda de la Escuela Militar. Entonces, él me estará viendo desde allí, seguro, y será un hombre feliz donde esté. Gracias. Sí, actualmente, por cosas de la vida, tenemos aquí a Santiago Neva, que fue su maestro. Y a su vez tenemos al hijo de Pedro, que es su alumno. O sea, la he liado bien esta vez, ¿eh? Y como veis, hay más gente de negro por aquí. Tenemos a estos dos chicos. Poneros de pie. Ir pasito y ya, hombre, venga, sí. Tenemos a Fran y a Marusa, que es lo mismo. El otro chico que estaba aquí de flautista también aprobó han aprobado 3 este año para las músicas militares. Eso es súper mega increíble. Entonces le he pedido el favor, son de la banda de fuera, de Marín, y ahí me está echando una mano, o sea que genial. Muchísimas gracias. Y este, pues, mi cuñado. Que no me hacía falta ninguna, pero me dijo, tío, llévame. Ese mismo problema de los tubos lo tenía con los trompetas, ponte de pie. Pero como tengo que pedir reservista siempre con un año de antelación, resulta que en ese año apareció mucha gente de la trompeta. Y bueno, aquí tenemos a Juan Palacios, que viene de Sevilla. Igual, muchas gracias. Y ya sigo para acabar. Y luego tenemos ahí un fichajón que se tuvo que ir de aquí por problemas de... Bueno, la vida es así, pero sé que sin esto él no vive. Y le invitamos a venir y ya está. Muchísimas gracias, de verdad. Me quedo Diego atrás, perdón. Y Diego, lo mismo, me viene a reforzar un poco esas terceras voces. También de la banda de fuera. Si estoy volviendo de loco de la cámara, lo siento, yo soy así, la vida es dura. Vamos a continuar con Polaris Express, la música de una película en la que cuenta que está un niño bueno, si la habéis visto, es un tren fantasma o real que van con los niños, pues eso, a visitar a Papá Noel a donde esté, al Polo Norte o donde quiera llamar, ¿vale? Polaris Express.
vamos a hacer otro par de villancicos. Misma. ¿Se oye bien por ahí atrás? ¿Suena guay la banda por ahí atrás? Aquí es una pasada. Es que tengo un puesto privilegiado, la verdad, lo que dice María. Esto es la leche. Continuamos con Blanca Navidad. Esta la sabéis. ¡Oh, Blanca Navidad! ¿La sabéis, no? Está la cosa preparada, oye, no me gusta a mí el pueblo que está parado, ¿eh? ¿Y qué? Está la cosa preparada aquí, ¿eh? Ande, 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 la Mari Morena. Ande, 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 que la noche buena.
van los quintos. El año pasado hicimos un tema revulsivo que fue el Quinto Peluso. ¿Os acordáis del Quinto Peluso? Quinto Peluso. Ve para arriba ya. No a esa, va a otra, pero si conocías esa, mucho. Vamos a hacer un tema que dice Copla de los Quintos. De verdad, si esta alguien la conoce, dejo esto. Ahora vais a entender por qué esta promoción son La Leche y Super Compañeros, ¿vale? Dice algo así como... Vamos los quintos para arriba. ¿Sabes? Me jubilo, de verdad. Que nos llaman las campanas. ¿La sabe alguien? Si alguien la sabe, que suba a cantar, porfa. ¿No la sabe nadie? Te la sabes, tío. Tira para arriba. No seas tímido. Llamar, dile que suba. Vamos, venga. ¿Alguien más? ¿No? Qué sosos sois, ¿no? Ahora vais a entender el compañerismo, ¿vale? Que nadie se ría, porfa. Esta es difícil de cantar, ¿eh? Esta, si hay algún músico en la sala, veis lo que tenía, ¿no? Y era 3x4, muchas 5, María, te flipó.
te flipo, lo sabes. La coña del compañerismo es porque esta es la versión original, había que hacer la parte de hombres y la parte de mujeres. ¿Cuántas mujeres hay? 10, 12, 15, 20, contra 100. ¿Qué se le ocurría a los chiquillos? ¡Madre, los quintos hermanos! 7:30 de la mañana. ¿Cómo será ir de fiesta con ellos? Ahora hay un cambio, creo. Vamos a hacer, en vez de la que está, que nos salió un poco rana, preferimos hacer un Happy Christmas, de un tema de John Lennon y Yoko Ono, ¿vale? Un poquito... El tipo no quería hacer un villancico, quería hacer algo que fuera como un villancico, pero al final se le fue de las manos y quedó una cosa muy bonita. Habló un poco de parar la guerra, con el tema este de Vietnam. Me imagino que lo sabréis mejor que yo, y al final no soy tan viejo. Pero bueno, al final le quedó un temazo, y si al final nos animamos y hacemos aquello de Happy Christmas, Happy Christmas, ¿sabéis cuál es? Seguro que sois todos lo mismo que yo.
Esta iba a ir de bis, pero aquí ya ni bis ni nada, ya está. Vamos a hacerla ya. Vamos a hacer Marín del Alma. Con ellos. Ya... Esto es una promoción de verdad que yo voy a tocar. Bueno, mientras. Este es de Toledo. Va a cantar a él. Por lo guapo y porque tiene más cara que espalda. Carol, este no se va para allá ya. Pide destino, Carol. No le hablo a la cámara, está en Toledo, espero que viéndote. Y hoy también estrenamos, recién llegado, Pablo, de Beade. Ponte de pie. Otro gran. Este ya viene para quedarse también. No la líes, no la líes. Graña, Graña, pasa. Si al final tocan todos menos yo, ya verás. Graña, vente, ven. Graña, Graña, Graña. Todos lo conocéis, ¿no? Vamos a hacerlo bien. Y no lo cuento, reviento. Yo es que empecé aquí en Marín tocando en la banda de Alfredo. Alfredo, que todo esto ve apareciendo por ahí. Alfredo. Que esta vez no quería aparecer, pero bueno, que sepáis que mi maestro de todo esto un poco fue él. Entonces yo íbamos a enseñar con la banda de él. Él dirigía, yo era un chiquillo, y venía este hombre con un pelo largo ahí, siempre a tocar el bombo y tal, y decía, este tío no sabe tocar. Y un día me dice, no, ¿puedo tocar la batería yo? ¿Que puedo tocar la batería yo? Pero si tú no sabes tocar. Y el tío sí sabía tocar. Me quedé flipado, o sea, me pareció a la liada ahora. Esta villa marinera de mi tierra que es gallega, donde las olas del mar te despiertan de mañana, tiene magia y tiene encanto, tiene embrujo y alegría, tiene marcha por el puerto, por sus calles y avenidas. Y ese Marín que quiero y que tanto adoro, ese Marín del sueño es un tesoro, no te olvidaré nunca, nunca, nunca. Marín del el barrio de Canto Arena, tierra de grandes cantores, la playa de Portocelo, donde surgen los amores, esa lindeza de ría y sus lindas rapaciñas. Este Marín es famoso por su entierro de Sardiña.
bueno, pues lo quiero decir. Como él dice, no es mi estilo, no soy de aquí, pero es verdad que nunca lo podré olvidar. Yo, como decía él, estoy de paso. Pena me da tener que todavía no es. Pero es verdad que parece que está escrita para mí, que lo llevaré siempre en el corazón. Marín, el año que llevo aquí, parece que llevo toda la vida, así que, aunque no me pegue mucho este estilo, pero verdaderamente está escrita para mí y la llevaré siempre en el alma. O sea, cuando llegue ahí, en Toledo, siempre tendré esta canción para mí, a todos ustedes, y a Marín en el alma. Gracias. Ya es que no sé qué más podéis esperar de mí, ya no sé. Vamos a hacer un tema que dice Coldplay, y es un popurrí de 3-4 temas de Coldplay. Solías tú. Vamos a meter bajo eléctrico, se nos va de las manos. Camuñas, igual otro madrileño fincado aquí, cuando tú quieras, ¿eh?
Como siempre digo, se me ha hecho tarde. Si alguien tiene que marchar, que se vaya. Si alguien de su boleta Ferber o así, que tire. Gracias por aguantar de pie, tío. De verdad, que se agradece muchísimo esto. Vale, vamos ahora con un tema que dice la Cirila. Y quien se la sepa, que la cante. ¿Quieres subir? Tío. Soy el corneo.
vamos ahora con un tema para ir acabando. Yo creo que es el último. Al menos es la primera vez que digo que va a ser el último. Dice Jingle Bells, el compositor la compuso para, bueno, allí en América, sabéis que son típicas las carreras de trineos tiradas por caballos, pues el tipo... Eva, bienvenida. Y bueno, al final hizo la canción para ese tema y al final lo mismo, se convirtió en un villancico que no puede faltar, el Jingle Bells. También la sabéis. Al público, ¿veis cómo es una promoción la mar de buenos? Míralos, mira los pobres, mira, son más buenos.
pie. Y dicen que los políticos solemos prometer cosas, ¿no? Y yo no suelo hacerlo, porque me gusta ser prudente. Pero hoy, viendo cómo está este multiusos, yo me voy a atrever a decir que espero que el año que viene podamos estar todos sentados disfrutando de este maravilloso concierto en el nuevo auditorio, que tendremos la suerte de poder inaugurarlo con esta maravillosa banda y este maravilloso coro de niños. A ver si me mueve mucho y podemos ir haciendo todas las obras con buen ritmo. Pero lo importante, comandante director de la Escuela Naval, por supuesto, a todo el cuerpo directivo que te acompaña, concejales del ayuntamiento, pero sobre todo vecinos y vecinas de Marín. Hace unos años decidimos, un poco poniendo parte de todos, de la incomodidad de este espacio, de lo apretados que están ellos, del esfuerzo que hacen, tener en Marín un concierto único. Yo creo que es un concierto único, irrepetible. No sabéis la cantidad de alcaldes de tantos sitios que me piden que interceda para que la Escuela Naval, su banda y, por supuesto, sus alumnos vayan allí a hacer un concierto parecido. Por lo tanto, tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos, de la Escuela Naval, que este año cumple 80 años de su presencia aquí en Marín y que vino para cambiar nuestra fisionomía y, sobre todo, para revolucionar nuestro municipio y ponernos en el mapa a nivel nacional e incluso internacional. Yo os agradezco, en el nombre de su comandante director, de Pedro Cardona, que estoy encantada que vaya a estar un año más con nosotros aquí en Marín, porque nos espera un año intenso, un año brillante, un año sin duda con muchísimos éxitos para la Escuela Naval y para Marín. Y yo quiero también agradecerles a ellos. Conozco al director de la banda, Juan Luis, nos llevamos 12 años, desde que jugaba en la barriada Virgen del Carmen. Y es todo lo más parecido a lo que es un artista. Un artista es como Juan Luis. Y por lo tanto ha conseguido que a través de esta banda, a través del gran trabajo que también están haciendo con la banda de Marín, yo creo que ha integrado aquí a todo el mundo. Ha traído gente de todas partes de España. Pero te ha faltado una. Y te la voy a pedir para el año que viene, que es a tu padre. Que venga de nuevo el próximo año, porque sinceramente nadie toca la corneta como él. Y llevo muchas juras y muchos actos en la Escuela Naval. Pero bueno, y ahora quiero dirigirme a las damas y caballeros alumnos. Qué maravilla y qué esfuerzo hacen todas las chicas que están ahí, que aun siendo minoría, se nota su presencia y su esfuerzo en este primer curso de la Escuela Naval Militar de Marín. A los chicos les pido que le deis ese fuerte aplauso. Ha mejorado todo, inclusive el coro. Por lo tanto, ellos son caballeros y damas alumnos del primer curso. Llegaron a Marín en torno al 18 de agosto, tuvieron un periodo de adaptación a la escuela, nos vinieron a visitar al ayuntamiento cuando pusieron un pie fuera de la Escuela Naval ya en Marín, y yo les deseé mucha suerte, porque pelearon mucho por llegar aquí. Es gente brillante, con una nota media altísima, y por lo tanto tienen vocación, hacen un esfuerzo, están preparados, y estoy convencida que representan lo mejor de nuestra juventud, de sus valores y de sus principios. Que estén hoy aquí demostrando ese cariño hacia Marín, que quieren manifestarnos cantando, que no es lo suyo, aunque lo hacen genial, que se han levantado a las 7:30 de la mañana para seguir ensayando cada día. Mirad las sonrisas, cada día, se lo digo yo a mis hijos y no se levantan ni de broma. Por lo tanto, para vosotros, gracias.
que vayáis por toda España a ver a vuestras familias, que este año estoy convencida que este trimestre han estado preocupados por vosotros, pero sobre todo que vengáis para tener una carrera brillante. Estamos en Marín encantados de teneros y de recibiros. Durante 10 meses al año formáis parte de nuestra vida, de nuestro ayuntamiento y de nuestros vecinos, y por lo tanto yo os deseo lo mejor. Y para todos y para todas, felices fiestas, feliz año 2024. Bueno, si me entero que se levantan a las 8 y 7 y media, os arresto. Porque esa no es la hora de Diana, como sabéis. Bueno, después de hablar una alcaldesa que ha prometido nada menos que un auditorio y de hablar Juan Luis, que ha estado contando chistes hora y media, tengo un poco que ofrecer, la verdad. Pero Juan Luis ha dado las gracias por muchas cosas, pero me ha dejado la más importante y te lo agradezco, que es dar las gracias a todos por un año más cumplir con 2 tradiciones aquí en Marín. La primera es asistir al concierto que yo creo que inaugura la Navidad, realmente aquí en Marín, ¿no? Inaugura la Navidad. Y la segunda es hacerlo abarrotando el multiusos, que es ya tradicional, ¿no? Efectivamente, a ver si el año que viene tenemos suerte, no llueve mucho y tenemos la posibilidad de hacerlo en un sitio un poco más cómodo. Efectivamente, estos chicos, estas chicas, os han dedicado algo que no tienen, que es tiempo. Efectivamente han ensayado muy pronto por las mañanas, han hecho una serie de esfuerzos horarios, quitándose algo que, como os digo, no tienen. O sea que la verdad es que es muy de agradecer. En fin, a pesar de que en otras cosas tienen que mejorar, en esto de la entrega a la ciudadanía, no. Este año que acaba de terminar, el 23, este año lo digo yo mal, el 23, ha sido importante para la escuela por una cosa, pero también para Marín. Hemos celebrado el 80 aniversario de nuestra estancia aquí con vosotros, de este matrimonio entre la Escuela de Marín, que lleva ya 80 años de éxito, de vida en común, ¿no? Tan es así que nuestro nombre oficial, que es Escuela Naval Militar, no lo dice nadie. Todo el mundo habla de la Escuela Naval de Marín, es como nos conocen en todos los sitios, ¿no? De la Escuela Naval de Marín. Y este año que ha acabado, como digo, que es importante, que está a punto de acabar, que es importante para nosotros, sin embargo no es tan importante como el que viene, en el que juntos haremos otra cosa que es, yo creo que muchísimo más relevante, que es reforzar, revitalizar una relación única y especial que tiene la Villa de Marín con la Corona, con la Casa Real. Así que efectivamente yo creo que disfrutaremos todos a partir de septiembre de la presencia de Su Alteza Real, y confío en que ella, igual que nosotros, se encuentre aquí seguro, como en casa. Muchísimas gracias a todos. Este es el bis final. Lo que el año pasado fue Rosalía, iba a ser esto, pero es que como lo hacen tan bien, no puede ser un bis de cachondeo, entonces lo vamos a hacer bien. ¿Estás ya notificados? ¿Probaste? ¿Te probaron? Sí, a María, Eva, ir a cantar, por favor, esta la sabéis. Ir a cantar, Sube. Vamos a hacer Soldadito Marinero. ¿Alguien más quiere cantar? Paula, Soldadito Marinero. Soldadito Marinero, conociste a una sirena. A quien le apetezca venir a cantar, que venga para allí. Y que se anime, que suba ya. Cuento hasta 10. Vamos a hacerlo. Tino, ¿vienes o qué? Miguel, ¿subes o qué? ¿Estáis todos? ¿Estáis? Quique, no te veo.